Hola, el día de hoy vamos a iniciar con la materia de teoría de la enseñanza. Esta materia es muy importante porque obviamente pues abarca varios aspectos, teorías, autores y pues vamos a hablar un poquito acerca precisamente de las necesidades de esta teoría. Pues principalmente vamos a definir lo que es el concepto de enseñanza, pues se refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre las personas. Si bien esta acción suele ser relacionada con otros criterios y con otros ámbitos, sabemos que la enseñanza comprende las múltiples interrelaciones que se dan entre los componentes para cumplir los propósitos a desarrollar, las capacidades propuestas como objetivos y obviamente el proceso de enseñanza genera relaciones entre el proceso de enseñanza y el alumno, los saberes y la parte del docente. Entendemos también que la enseñanza precisamente es una acción que da como resultado compartir una serie de saberes, estrategias, normas y destrezas con las personas. Se apoya en diferentes métodos, instituciones y recursos para facilitar el aprendizaje. Este concepto construye mentalmente algunos conceptos generales de los estudiantes que necesitan para poder desarrollar obviamente los contenidos. La comprensión conceptual permite a los estudiantes aplicar hechos y habilidades al mundo que los rodea. Precisamente la enseñanza, pues es esa parte que todos vamos a ir aprendiendo, vamos a poder dar un enfoque pedagógico, se encuentra precisamente en la parte de los fragmentos de la información, en un contexto y también contiene hechos reales de lo que nosotros entendemos. Ahora, si nosotros verificamos, pues esta materia es muy importante en la carrera. ¿Por qué? Pues porque tiene como las bases precisamente de lo que se pretende y cómo se va a lograr. Sabemos también que hay como muchos aspectos de los cuales pues nosotros tenemos que ir verificando, tenemos que ir dándonos cuenta de cuáles son las necesidades y que obviamente pues el concepto de lo que viene siendo la enseñanza, pues tiene que ver precisamente también como de elementos, necesidades, una parte diagnóstica, porque al final pues es un elemento muy, muy importante. Vamos a verificar que pues la enseñanza como categoría susceptible de ser un elemento importante en la educación aborda la parte de la naturaleza del conocimiento didáctico para entender cómo esta disciplina dirige su mirada en el campo de trabajo. Sabemos que la enseñanza pues tiene que ver con la práctica escolar, con momentos sociohistóricos, pero también creemos que es necesario un momento de recuperación de imágenes, de conceptos, donde surge esta parte reflexiva y del predominio, obviamente, del positivismo que ha dejado pues muchos elementos de la ciencia, de la investigación educativa y de la enseñanza. Necesitamos identificar esta parte crítica, vivir cuáles son la parte de la certeza de una enseñanza y considerar que la enseñanza de tal manera ocupa un lugar diferente en los procedimientos y las propuestas instrumentales. Por otra parte, al iniciar un nuevo siglo, como ahorita lo estamos nosotros manejando, pues es precisamente el sentir la importancia de esta acción humana. Podemos considerar que el acto de enseñar, pues obviamente es instruir, es un grado de complejidad, tiene que ver con cultura, también maneja tiempos, lenguajes,
proyectos con una multiplicidad de ejes problemáticos que en realidad se maneja de una forma compleja, que nos da respuesta directa o indirectamente y que bajo una perspectiva pues se trabaja precisamente con algunos puntos de interés para poder acercar el estudio de la enseñanza, principalmente porque un primer interés se refiere a la relación de la enseñanza didáctica desde una perspectiva sociohistórica. Un segundo interés intenta una aproximación a los debates actuales sobre el problema del contenido de la tarea de la enseñanza. Ahora bien, en términos históricos, no siempre ha existido una reflexión sistemática en torno de la enseñanza, ni se ha mantenido en el mismo carácter, ni de la misma naturaleza. Sabemos también que en la actualidad el contenido uniforme de la literatura didáctica maneja la parte de la concepción que depende de cada caso. El modelo teórico tiene que ver con un acto, una corriente científica y que obviamente es fundamental a lo que se refiere entre la teoría del aprendizaje y la teoría de una escuela. La concepción del desarrollo personal maneja mucho el elemento del sujeto y esta parte pues es a cierta medida que atribuye a los medios precisamente de lo que se pretende manejar. Vamos a hablar un poquito acerca de un autor que es Alberto Martínez Bohm, que en 1995 sostiene que hay una mirada retrospectiva sobre el saber pedagógico y nos permite identificar que en el siglo XVII, a partir de Comenio, la interrupción de la enseñanza como objeto de saber al anterior de un discurso positivo que se denomina didáctica. Así, un saber acerca de la enseñanza fragmenta la parte de ser articulado, adecuado y ordenado dentro de un nuevo dominio. Es un proceso del cual emerge una institución particular para la enseñanza, la escuela y la constitución del sujeto. Uno soporta precisamente esta parte porque contiene el saber del maestro y otros elementos del saber del discípulo. A partir de este acontecimiento, la enseñanza se ha ido institucionalizando, se ha arreglado o se ha modificado y se ha normatizado, pero de manera diferente en distintos momentos. La didáctica magna de Comenio representa la primera gran obra sistemática de un tratado pedagógico. Es reconocida como la matriz de origen del pensamiento pedagógico moderno y marca la constitución de la didáctica como disciplina, sustentando como punto central de la definición epistemológica la cuestión de la base normativa y perspectiva. El orden postulado por Comenio responde a la tradición y concepción científica del mecanicista, propia de su época, que concebía al mundo como una inmensa máquina en la cual todas las cosas podían explicarse por sus componentes, lo mismo que un reloj por sus engranajes. El universo es concebido como una enorme máquina que sigue leyes determinadas inalterablemente. Este mecanismo maneja la didáctica y engendra la parte de la disciplina, el mito de la predecibilidad y maneja también el saber hacer del maestro para lograr el deber ser del modelo pedagógico propuesto. Las condiciones científicas de este momento histórico ejercieron una marcada influencia en la enseñanza, sin contar con una teoría a la cual refiere el modelo. El determinismo maneja esta parte de enseñar porque surge ligado a disciplina para poder tener poder y control, y sus formas de ejercerlo ocupan desde el origen un lugar privilegiado. Así bien, la didáctica pues maneja precisamente la construcción del ámbito en la organización de las reglas del método para hacer que la enseñanza
se torne eficaz para enseñarles a todos. Entonces, pues ya vimos cuál es la parte de la introducción de la enseñanza. Aquí, bueno, pues vamos a ver que hay 9 aspectos muy importantes dentro de estas unidades y bueno, pues precisamente uno de los conceptos que aquí estamos manejando es precisamente esta parte de la enseñanza que se refiere a la transmisión de conocimientos y valores entre las personas. Sabemos también que este tipo de concepto pues se maneja en las instituciones, que al principio fue la parte religiosa quien controlaba la parte de la enseñanza y que posteriormente pues esto fue transmitido a las familias, a la parte cultural, a los amigos, a la enseñanza que precisamente se adquiere desde que nosotros nacemos y que nos lo van dando nuestros padres, nuestro entorno y nuestro ámbito social. Dentro del conocimiento tenemos también que el concepto de enseñanza abarca esta parte triangular que es conocimiento, docente y estudiante, donde no puede haber una cosa sin la otra porque si no, entonces no tiene una relación. Verificamos que hay una gran responsabilidad social entre el conocimiento y el docente, pero también hay una fuente de disponibilidad de lo que se está pretendiendo enseñar. Verificamos que hay fuentes disponibles y responsabilidades en la parte del estudiante y del conocimiento, y dentro de lo que es el docente y el estudiante existe la parte de metodología de la enseñanza y la metodología del aprendizaje, cómo aprendemos, cómo enseñamos, que son precisamente conceptos, bases y elementos que se están manejando precisamente en la materia. Dentro de lo que nosotros estamos trabajando precisamente, pues es la parte del conocimiento sobre la psicología infantil que surge precisamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto genera una transformación de la educación. ¿Por qué? Pues porque se pretende manejar este conocimiento a la escuela nueva. Con este movimiento se nutre en que precisamente pues la parte de la enseñanza educativa pues maneja también teorías como la gestal, que pasa de una postura tradicional centrada en el que la enseñanza está precisamente centrada en el que aprende. Para esta corriente, el aprendizaje es un proceso esencialmente activo. Las diferencias individuales adquieren fundamentalmente importancia y la enseñanza considera que la motivación es indispensable, porque el aprendizaje se logra por la satisfacción de necesidades básicas. Por lo tanto, los contenidos educativos se valorizan desde la experiencia del sujeto, adquiriendo experiencia, relevancia y respecto a la parte vinculada de lo que aprende. La importancia es lo que asigna y favorece la forma natural del desarrollo del niño. En este caso, la parte fundamental de la enseñanza, pues tiene que ver con la parte de fundamentos de humanidades. ¿Por qué? Pues porque se consideran principios de necesidad, actividad, libertad y autonomía, entre otros, los que constituyen los puntos necesarios de toda acción educativa. Son las leyes del desarrollo las que se imponen como parte que impulsa en la acción de enseñar. El docente es el que guía, orienta y acompaña. El proceso de aprendizaje, cuyo ritmo debe ser respetado, maneja el eje del saber pedagógico. Se desplaza desde la parte que transmite conocimientos, posturas tradicionales, hacia una pedagogía centrada en los intereses del niño. A este movimiento centrado en la actividad del niño y en los procesos y leyes del desarrollo del sujeto que aprendemos, se apodera precisamente la corriente del análisis de la objetivación del proceso.
es decir, en las leyes que maneja el aprendizaje como referente empírico y siempre verificable por la experimentación. Entonces, pues entendemos que precisamente enseñar es un compromiso internacional que se orienta a fines de que debe ser claramente planteado. Si el profesor propone metas precisas y expresa los cambios que espera producir en los alumnos, el camino hacia la meta puede verse bien definido y además comprobar si se ha logrado, tal como también podemos mencionar pues que la enseñanza y la didáctica están estrechamente ligadas, porque precisamente si nosotros identificamos, entendemos que resulta importante destacar algunas definiciones de enseñanza que marcan sustancialmente diferencias en cuanto a la naturaleza con la década anterior. La enseñanza es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencias sobre otras. Estas influencias, como se ha destacado, se ejercen de una parte de relación de desigualdad de poder y autoridad entre el profesor y el alumno, y de otra, responden a una intencionalidad educativa, es decir, se llevan a cabo actividades que se justifican en su valor con respecto a fines deseables. Por estas razones, la enseñanza compromete moralmente a quien la realiza. Aparece claramente que en estas afirmaciones que nos pueden ser diferentes ante el tipo de interacción que se establece entre el docente y el alumno, se pretende enseñar y cómo enseñar. La enseñanza se convierte así en una práctica social, en una actividad intencional que responde a necesidades y determinaciones que están más allá de los deseos individuales de sus protagonistas. Participa del flujo de acciones políticas, administraciones económicas y culturales que forman parte de la estructura social como se expresa obviamente como una práctica educativa, práctica moral y no puede ser plenamente interpretada sin adoptar una rúbrica ética. Sobre la base de lo considerado, pues vemos que precisamente es una relación de enseñanza y didáctica respecto a lo que se maneja como la didáctica, que es una disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza, en su compromiso con la práctica educativa y sin embargo la enseñanza como práctica social no se mueve ni se guía por la didáctica. Entonces, entendemos a la didáctica como teoría de práctica y de enseñanza en contexto socio-histórico que se inscribe precisamente en las prácticas de enseñanza. Constituye para nosotros una totalidad que permite distinguir y reconocer el campo en que se inscribe, tanto de sus consideraciones epistemológicas como de su interpretación sociohistórica. Entonces entendemos que precisamente la buena enseñanza pues tiene que ser exitosa, que permite los resultados, obviamente acordes a las necesidades y que estas preguntas de acción pues están basadas en la parte del docente, en los principios morales y que también pues es un concepto que deja claro que debe justificarse en valor educativo y que obviamente pues también tiene un margen de lo que se pretende enseñar. Ahora vemos que precisamente hay en algunos elementos, pues una parte muy importante porque al final, pues no nada más es el concepto de enseñanza, sino también qué es una estrategia de aprendizaje. Entonces, pues entendemos precisamente, pues que en esta parte, una estrategia de aprendizaje es un conjunto de técnicas, métodos y actividades que se utilizan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente sabemos que se trata de un procedimiento consciente
e intencional que ayuda a los estudiantes a aprender de forma significativa y a resolver problemas. Las estrategias de aprendizaje pueden adaptarse a las necesidades de cada estudiante, como sus preferencias, sus fortalezas, estilos de aprendizaje y algunos de sus objetivos, pues son mejorar la comprensión, fortalecer la retención, fomentar el pensamiento, en este caso, también podemos decir que es un pensamiento crítico, promover la transferencia de aprendizaje y cultivar actividades metacognitivas. Algunos ejemplos de estas estrategias pues pueden ser la síntesis, los mapas de conceptos, la autoexplicación, el establecimiento de metas, seguimiento del proceso, aprendizaje cooperativo, tutorías entre estudiantes, discusiones grupales, aclaraciones, uso de recursos externos. Las estrategias de aprendizaje pues son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos propuestos para el proceso de aprendizaje. Como guía debe contar con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia. Entonces entendemos precisamente que esta parte de las estrategias, pues es un elemento muy importante para poder desarrollar el proceso de lo que viene siendo, pues la enseñanza. Ahora bien, entonces entendemos que precisamente como habíamos estado viendo, los estudios que se trata de manejar acerca de las estrategias de aprendizaje, pues pueden considerarse como una línea de investigación porque en los últimos años dentro del ámbito del aprendizaje escolar y de los factores coinciden con estos elementos. Las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje junto con la teoría del procesamiento de la información constituyen las aportaciones más relevantes de la psicología cognitiva al estudio del aprendizaje escolar. De forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrentan al aprendizaje, pero jamás cuando hacemos referencia a este concepto. No solo estamos contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados estrictamente cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante como las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, aunque al hablar de estrategias suele ser sinónimo de cómo aprender, también es verdad que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con las actividades de planificación, dirección y control de todo este proceso constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico de calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente significativos. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues hay como varios elementos que son muy importantes para mencionar. Entonces, pues ya con esto pasamos precisamente al siguiente tema. En el siguiente tema, pues vamos a hablar de una parte muy importante. ¿Cuál es? La función social de la escuela. Creo que es la parte, pues, fundamental de lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque precisamente la función social de la escuela es contribuir al desarrollo de los alumnos en sus aspectos psicológico, social y a la formación de ciudadanos que puedan participar en la vida pública.
La escuela también es un espacio de transmisión de conocimientos académicos y de diversas culturas. La escuela tiene varias funciones sociales, entre las que se encuentran la parte social, donde la escuela es un espacio de socialización con los pares, donde los alumnos desarrollan su identidad según la sociedad. La escuela enseña nuevos valores a los alumnos y fomenta los que ya tienen o modifica los que sean dañinos para su desarrollo. La escuela ayuda a los alumnos a desarrollar su inteligencia, su capacidad para resolver problemas, su madurez y sus habilidades sociales. La escuela contribuye a formar ciudadanos que pueden intervenir en la vida pública. La escuela es un espacio de transmisión de diversas culturas. La educación es un factor que influye en el progreso de las personas y las sociedades y el desarrollo económico de la sociedad mundial. Entendemos también que concebida la escuela como institución específicamente configurada para desarrollar el proceso de socialización de las nuevas generaciones, su función aparece netamente conservadora, garantizar la reproducción social y cultural como requisito para la supervivencia misma de la sociedad. Entendemos entonces que pues la escuela como función social es una parte sumamente importante, es la que forma, es la que estabiliza, la escuela cumple con muchos elementos formativos, dentro de lo que vemos, pues prepara al niño para ser un buen adulto, le da conocimiento, hábitos, valores, muchos elementos que tiene que ver con la familia, con la implementación, con la parte histórica y pues también con algunos de los elementos que nosotros entendemos que se están manejando en la parte actual. Ahora, si nosotros entendemos que la parte más importante precisamente de la función social de la escuela, pues es que cumple una parte formativa como es de la parte social, que prepara al adulto del mañana y que transmite conocimientos, como mencionábamos, precisamente fundamentales. La escuela, pues tiene que ver con la parte más importante de la sociedad y que tiene que desarrollar aspectos positivos del individuo en el ámbito donde aprenderá a compartir y a limitarse, a descubrir el mundo que lo rodea y donde irá construyendo su identidad. Conocerá su lugar en el mundo, la historia de su comunidad, el desarrollo de las ciencias, hallará su vocación y ejercerá los roles del alumno, compañero y amigo. Aprenderá a luchar por sus derechos y deberá cumplir obligaciones, sujetándose a reglas, lo que irá templando su carácter para cuando ingrese al mundo adulto. La escuela es una creación social necesaria y conveniente para la adaptación de los nuevos integrantes a su seno y es un medio que permite la movilidad social entre los miembros de las sociedades libres. Al permitir el progreso de los más formados, maneja la parte intelectual y cívicamente implementada. Debe asimismo dar igualdad de oportunidades a todos los educandos, apoyando económicamente a quienes se encuentran más desfavorecidos en este sentido y creando escuelas especiales para aquellos que padecen discapacidades. Otra función social importante de la escuela es registrar los cambios que se producen en la sociedad para valorarlos, tratando de adaptarse a ellos sin ser juzgados
y obviamente pues tratar de manejar siempre la forma positiva. Por ejemplo, la incorporación de educación sexual en las escuelas o de medios tecnológicos y así elaborar estrategias para luchar contra los que se consideran negativo, el predominio de los valores materiales o discriminación. Entendemos también que la función social de la educación como pues tiende a tener dos caras, la parte positiva y la parte negativa, pues en una de ellas se puede ver que la familia y la sociedad en función de la educación pues maneja precisamente la parte de enseñar las funciones educativas. Si algo podemos tener claro en este tan complejo asunto, es que la educación está llamada a influir en la sociedad y en la familia, de tal modo que el mundo y la familia que dejemos en nuestros hijos van a depender de gran medida de la educación que les hayamos dado. No podemos olvidar que los niños de hoy van a ser los padres y esposos y ciudadanos del mañana. Los frutos que hayamos de recoger mañana dependen de lo que hayamos sembrado hoy. La educación viene a ser una parte muy importante a través del cual se manejan hábitos, ideas y creencias. Los temores a algunas situaciones, pues es decir, que hay una parte cultural, pues es también muy importante porque constituye un patrimonio de la colectividad. Se maneja que a través de la historia que la educación se le daba una función exclusivamente individual. La educación era considerada como algún elemento súper importante. Entonces vemos que la educación viene a ser precisamente, como mencionábamos, la parte de la transmisión a través de los cuales los hábitos, las ideas y las creencias pues se van haciendo una parte cultural. A través de la historia pues hay periodos de los cuales la educación debe dar una función exclusivamente individual y la educación era considerada como un proceso de perfeccionamiento de la persona y se manejaba también que a partir de ciertos aspectos, pues la educación era una dimensión social que tiene que ver también con una estructura de la parte de moldear al ser humano como hombre y que obviamente pues reconoce dentro de la función social que hay posturas de aspectos realistas e idealistas. Para el realismo, la educación viene marcando la exigencia y necesidades familiares y sociales. Desde esta postura se defiende la idea de que se educa en función de la colectividad. Educar es aprender a desempeñar los roles impuestos por los respectivos grupos sociales. Es así como el individuo tiene mayores posibilidades de adaptación al grupo, triunfo y prestigio. Van en relación directa con esta adaptación que no maneja más que esa parte de conformismo social. En otras palabras, de lo que se trata es de preparar a los sujetos para que estos puedan hacer lo que la sociedad y los grupos sociales esperan de ellos. En esta parte, pues nos ponemos a encontrar como una educación tal se pliegue de forma de exigencia social, incluso con un tipo de educación domesticada que maneja o responde a las exigencias o imposiciones políticas. Cada uno de estos puede suceder, de hecho, con bastante frecuencia, puesto que la educación para favorecer estos elementos, pues se maneja precisamente la adaptación social y debe de ser preparar al individuo para que pueda resolver de forma integral y pueda vivir bien. Así, por ejemplo, vemos que incluso pues se van ganando intereses de lenguas clásicas, de la enseñanza técnica, desde el
perdón, de la parte artesanal, de la dependencia absoluta y que el momento determina precisamente los aspectos familiares y sociales. Dentro de esto, pues manejamos también elementos y posturas cuya finalidad es el mejoramiento de la sociedad y la familia. Ambas necesitan con urgencia ser mejoradas. Desde algún rincón de la sociedad tendrán que salir para verificar la situación actual y para intentar desde la realidad educativa que se puede manejar de una forma estructurada y con manifestaciones. Se maneja también que los medios de comunicación social están jugando un papel muy importante porque maneja esa parte histórica de cambios sociales que ha tenido su origen en las ideas revolucionarias del pensamiento educativo. Vemos también que a través del perfeccionamiento del individuo se llega al mejoramiento de los grupos a los que pertenece. Uno de los mayores, de las mejores ayudas en este caso de la parte de la sociedad es precisamente manejar o verificar los orígenes que tenemos, en este caso, para ver la sociedad que debe ser pacífica y solidaria. Entonces, bueno, con estos elementos, pues vamos a verificar que precisamente la función de la institución educativa, pues tiende a permanecer con elementos de movilidad social, tiene que tener un pensamiento libre, debe de ser progresivo, intelectual y que también pues debe manejarse como una parte favorable de aquellas capacidades. Dentro de la escuela vemos que pues la parte de la socialización y de la humanización pues se manejan de forma muy concreta, verificando algunos elementos y que obviamente pues nosotros tenemos que aprender a analizar este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a identificar los conceptos, la estructura y cómo se va a ir implementando. Verificando precisamente cuáles son los aspectos que tienen que ver con la escuela, pues vemos la parte de la socialización, de la humanización y las funciones educativas que precisamente pues la institución tiene que proveer. En uno de los elementos, pues precisamente es la socialización. Vemos que la socialización es la tendencia que tiene para garantizar la supervivencia, quiere decir que para que se adapte a estos elementos, vean cuáles son los aspectos a trabajar y que obviamente pues esto tiene que ver con cuáles son las necesidades. La humanización en este caso pues impulsa el cambio, el progreso y la transformación que tiene que manejarse en una institución educativa. Dentro de lo que viene siendo la institución, vemos que los elementos que intervienen en una escuela pues son varios. Uno de ellos es que los autores principales de la institución educativa pues son los alumnos, son los docentes, directivos, padres y madres de familia. Los recursos, pues, son personales, materiales y funcionales. En el entorno físico vemos que, pues, la parte del edificio, el inmobiliario, los materiales didácticos, el agua, los sanitarios, la electricidad y el acceso a las TICs. Así como precisamente también el proceso de enseñanza-aprendizaje maneja los objetivos del currículum, las competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza y las formas de organización y la evaluación. Los factores que influyen en la calidad de la educación, pues son los factores económicos, políticos, sociales, culturales, pedagógicos. La infraestructura educativa maneja la parte de la salud y el bienestar de los estudiantes, que también son aspectos muy importantes. Algunos de los elementos que definen un buen sistema educativo pues son la personalización, los estándares, la evaluación de performance, eh,
la pedagogía adaptativa, la parte de la enseñanza multicultural y antirracista, desarrollo profesional y pues en este caso los padres son los que están involucrados en todo momento. Vemos que dentro de estos elementos de la parte de la educación, pues podemos encontrar muchos, porque al final, dependiendo del nivel educativo, es lo que nosotros vamos a tener como necesidad. Pero pues es importante también detectar que si nosotros estamos en algunos elementos considerados de la enseñanza participando, pues entonces tenemos que también hacer un trabajo colectivo entre padres y alumnos para que esto pueda funcionar. Dentro de lo que nosotros vamos a ver de la parte de la escuela o de la institución educativa, que es la escuela, pues vamos a ver qué forma, pero también la parte, recuerden que la parte de educación anteriormente pues era desde lo que es la institución educativa. En la actualidad, pues quienes se educan son los padres y nosotros estamos pues transformando a nuestros alumnos. Los elementos de una institución educativa, pues son varios. Uno de ellos, pues es el modelo educativo, donde adopta principalmente la posición frente a la persona y a su educabilidad. Tiene la finalidad de poner de manifiesto la intencionalidad educativa y operativa de la acción educadora y define la razón de ser de la institución educativa. Viene definido por la misión y la visión de la misma. La misión, pues obviamente es la razón de ser de algo o alguien, y la visión es el proyecto a mediano y largo plazo, de donde se requiere llegar. El modelo educativo procede de un proyecto institucional. Sabemos también que pues la capacidad que tiene el ser humano, obviamente, al ser educado, debe recibir influencias del exterior, aceptarlas y adecuarlas a las respuestas normativas que tiene que ver con la educabilidad. Todo modelo educativo debe contener, pues obviamente, la parte de la escuela que va a enseñar de los estudiantes cómo aprender y a conocer, la manera cómo va a adquirir los estudiantes las técnicas instrumentales y que sean ya de forma cognitiva o manual para poder aprender nuevos conocimientos. El ambiente que se va a crear en la escuela para el desarrollo y la inteligencia emocional de la comunidad educativa. Aprender a convivir en el proceso que diseña la escuela para ayudar a cada estudiante a ser una persona educada, integral y capaz de hacer cualquier cosa. Toda institución educativa tiene un modelo educativo que, aunque no esté siempre explícito, implica adoptar una posición antropológica, sociológica, teológica, axiológica y epistemológica. En definitiva, se trata de definir con anticipación el tipo de persona que queremos formar a través de la intervención educativa. Como hemos mencionado, pues un modelo educativo explica porque adopta precisamente la parte de la persona, ciudadano que queremos formar a través de la intervención educativa. Esto se expresa enunciando los fundamentos, propósitos o fines que orienta la educación en el país. Como se dice, pues tenemos que adoptar el modelo educativo porque precisamente es quien nos va a guiar y quien nos va a manejar en este caso cuál es la estructura. En un paradigma pedagógico, sabemos que para hacer una ciencia educativa se interpreta la teoría y la práctica como la parte del paradigma que debe estar en concordancia con el modelo y la práctica. ¿Qué quiere decir? Pues que las actividades del currículum vienen siendo la parte del paradigma concreto que forma científica, la postura adopta al modelo educativo. Según esto, los fines que se quieren conseguir con la educación del sujeto responden a las preguntas del modelo educativo. ¿Qué tipo de ciudadano queremos
para el siglo XX y obviamente, pues también qué capacidades, valores queremos desarrollar en el estudiante. ¿Con qué contenido debe aprenderse y debe manejarse? Los fines tendrán que hacerse referencia precisamente de las competencias, capacidades específicas y destrezas, así como de los valores y actitudes. Los medios son los contenidos que debe de aprender por área, la progresión de estos aprendizajes por ciclos y grados y la metodología que hay que emplear para que se consigan los aprendizajes deseados. Habrá que explicar los contenidos de las áreas de aprendizaje que se propongan para que sean progresivos y coherentes. La metodología tendrá que ser necesariamente activa para corregir o conseguir el aprendizaje significativo y funcional. En este caso, pues vamos a darnos cuenta precisamente que son los elementos más importantes los que acabamos de mencionar. Dentro de los aspectos que nosotros estamos validando, pues obviamente vamos a ver algunos antecedentes acerca de lo que viene siendo eh, la enseñanza como función educativa. ¿Por qué este tema? Pues precisamente porque la enseñanza es una función educativa que se define como el proceso de transmitir conocimientos a través de la interacción entre un profesor y un alumno. El objetivo de la enseñanza es promover y orientar el aprendizaje para que el alumno pueda asimilar el contenido. La enseñanza puede tener diferentes enfoques dependiendo del papel que el profesor va a manejar con el alumno. Sabemos que no siempre, pues, podemos aplicar las mismas estrategias en cada grupo. Verificamos que el objetivo de la enseñanza precisamente es ese, el promover y orientar el aprendizaje para que el alumno pueda asimilar el contenido. La enseñanza puede tener diferentes enfoques dependiendo del papel que se le dé al profesor y al alumno. La educación es un proceso de socialización y endoculturación que permite el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas y formas de comportamiento. La educación es un factor que influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Algunos de los beneficios de la educación son mejorar la empleabilidad, afirmar la identidad cultural, diversificar los campos de desarrollo, fortalecer la democracia y fomentar la innovación científica y tecnológica. La parte de la educación pues tiene que ver precisamente con estos elementos y obviamente vemos que la educación como un sistema pues maneja precisamente esa parte del tutor, del maestro, profesor, educador, del instituto y de los centros educativos como son colegios primarios, secundarios, universidades, etcétera. Vemos que también, pues, este tipo de situaciones nos lleva a tener una educación y sus funciones. ¿Por qué? Pues porque son elementos que se están manejando. La educación y sus funciones. Precisamente cuando nosotros hablamos de las funciones, son aquellos elementos que se van a desarrollar y tienen un autoconocimiento. La educación como tal, pues tiene funciones personales y sociales. Las funciones sociales, pues es precisamente que la educación contribuye al desarrollo de la sociedad en los ámbitos políticos, culturales, tecnológicos y económicos. También ayuda a preservar, desarrollar y promover la cultura social. Las funciones personales, pues son que la parte de educación ayuda a desarrollar el potencial personal, intelectual y creativo de cada individuo. La educación es un proceso que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades, virtudes, creencias,
hábitos y otras características. Algunos de los pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. La educación es un derecho fundamental y un factor clave para construir sociedades más justas y equitativas. Las funciones primordiales son mejorar los niveles de empleabilidad en el país, afirmar los valores y la identidad cultural de las sociedades, diversificar los campos de desarrollo para la población joven, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y fomentar la innovación científica y tecnológica. Verificando, pues este tipo de funciones, pues sí son como muy importantes porque tiene que ver también con la parte académica, personal, social y vocacional, pero enfocada precisamente a la función personal, porque estamos formando individuos, seres de los cuales pues nosotros vamos a poder depender o incluso a trabajar en ellos. Las funciones de la educación, además de transmitir el conocimiento, pues garantizan que los estudiantes adquieran las destrezas y valores morales para que la sociedad sea un lugar de progreso, inclusión y armonía social. La educación es el sistema mediante el cual adquieren conocimientos y estos conocimientos nos dan la información, la comprensión teórica o la práctica de alguna idea o de algún área específica que concierne a nuestra realidad. La experiencia educativa puede ser afectada mediante un tutor, maestro o profesor, educador o en un centro educativo. Vemos también que existe una sistematización a la hora de educar para lograr el objetivo. Entonces, pues vemos que precisamente que esto es para que se desarrollen diferentes planes y programas de estudio y estos planes se desarrollen adecuadamente al alumno. La función más importante de la educación es la educación que se está orientando en cuatro funciones principales: personal, social, vocacional y académica. La primera, que es la función personal, busca establecer por parte del docente las bases y herramientas fundamentales en el alumno como individuo en su búsqueda de la verdad. Esta búsqueda requiere una disciplina de autoconocimiento y de tiempo para poder alcanzar un aprendizaje determinado. El objetivo principal es que cada individuo profundice y amplíe su capacidad de pensamiento, es decir, el desarrollo de la persona en sus aspectos físicos, psicológicos y emocionales. A través de la herramienta práctica teórica se centran todos los valores y conocimientos del individuo para integrarse en el plano social. Se hace hincapié en la evolución de la persona en todos sus aspectos, fortaleciendo su autoestima y generando conciencia en la toma de decisiones. El docente debe poseer varias cualidades. Estas cualidades pues tienen que ser muy características. Sabemos que cada una de estas pues promueve y mantiene la parte del razonamiento activo, genera curiosidad en el alumno y obviamente maneja las herramientas necesarias para adquirir la capacidad de encontrar una respuesta racional, total o parcial a un cuestionamiento. En el punto número 2 hablamos de la función social, que se basa en la idea de crear ciudadanos con un pensamiento independiente y libre. Varios son los autores, sociólogos en su mayoría, que proponen diversos puntos con respecto a la función social de la educación.
Hablamos también de que hay profesionales del tema que denominan el Estado que controla la parte social. Emilio Durkheim, por ejemplo, decía que el fin de la educación era adaptar al individuo dentro de un grupo, donde los mayores educan a las generaciones más jóvenes dentro de las características y obviamente pues esto les va a ayudar mucho porque van a ser precisamente jóvenes que van a ir viendo la parte de la generación. Hay generaciones de jóvenes muy inmaduros, adoctrinados y que manejan una parte intelectual muy baja. Dentro del grupo social pues se encuentran varios aspectos. Hay profesionales del tema que denominan al Estado como controlar socialmente gracias al dominio público del sistema educativo. Es decir, plantea que el desarrollo de las instituciones educativas amparadas en el Estado sirven como factor de homogeneización de identidad social e ideología de los ciudadanos. La educación al servicio de la política es un debate bastante, pero bastante recurrente. La función social de la educación puede tener consecuencias negativas o positivas. Negativas cuando desde el Estado se endoctrina a la juventud como el nazismo en Alemania o en el comunismo de la Unión Soviética. Positiva es cuando la formación brindada a la sociedad tiene como fin preservar los valores, la moral y el conocimiento de una cultura y se fomenta el espíritu crítico y la libertad de expresión. La educación formal, en conjunto con la educación informal, es decir, aquella tomada de la experiencia de la vida, hace de los individuos que conformen una sociedad seres libres e independientes capaces de superarse constantemente, concretando la definición puntualizada de la función social. En el aspecto 3, que es la función vocacional, maneja la oferta de carreras universitarias y técnicas que se han acrecentado notablemente en la actualidad. Carreras como diseño gráfico, dirección de cine, neumarketing, coaching ontológico y programación neurolingüística son solo algunas de las opciones que un joven estudiante puede elegir para su desarrollo profesional. Dada la amplia gama de ofertas, es preciso que los educadores guíen al alumno en la búsqueda de la vocación. Es importante que los estudiantes cuenten con una formación sólida, pero a la vez les brinde capacidades y competencias diversas para adaptarse a un mundo laboral cambiante. Los docentes, además de orientar y fomentar las vocaciones de los alumnos, deben colaborar en el desarrollo de sus capacidades de adaptación. Esta función está a cargo del orientador educativo y o vocacional. Muchas instituciones educativas han implementado asignaturas para que dichos orientadores puedan brindarles el apoyo y la atención necesaria a los alumnos. Este docente se ocupa no solo de la fase vocacional, sino también de la pedagógica del estudiante. El orientador también tiene las funciones de tratar con los padres, tutores y demás docentes de los alumnos. Estos encuentros pueden ser individuales, grupales o masivos, y en ellos se trata de encaminar a los estudiantes y sacar el mayor provecho de sus aptitudes individuales.
tenemos también la función académica. Esta función hace hincapié en el rol del docente y los directivos dentro de los establecimientos académicos y de sus responsabilidades. Con esto se hace referencia a la planificación de los objetivos a conseguir durante el periodo lectivo, la programación de los materiales de estudio, las herramientas de la evolución y precisamente los estudios de la parte de estrategias pedagógicas que van a utilizar con los estudiantes y los criterios, conocimientos, valores que serán transmitidos a lo mismo. Cada institución ha de tener docentes instruidos con la capacidad de formar objetivamente los profesores o docentes que deben fomentar la realización de proyectos educativos de diversas áreas, innovar en los métodos pedagógicos para conseguir lo mejor de cada uno de ellos. Entonces vemos que es una parte muy importante que aquí las funciones sociales pues tienen que ver precisamente, como ya mencionamos, con algunas teorías, algunos aspectos o elementos de los cuales pues nosotros entendemos que hay como esa parte del seguimiento, esa parte de la atención, del diagnóstico y esa parte de cómo analizar las necesidades para combatir precisamente esa parte de fundamento, trabajar en ello y formar a nuestros futuros emprendedores. Dentro de esta última etapa, que son precisamente las funciones académicas, pues se debe comprender que cada estudiante es un individuo único e irrepetible y por ende adaptar las enseñanzas a sus necesidades. Sabemos que cada centro educativo ha de establecer un contexto propicio para el aprendizaje. Debe de fundir en sus estudiantes el conocimiento teórico y práctico del mismo modo que deben de involucrarse a los jóvenes estudiantes con valores reales y con nuestra sociedad contemporánea. Entonces, pues también podemos mencionar que la parte que nosotros estamos analizando, pues precisamente es la de los procesos, de elementos y estrategias pedagógicas. Bueno, entonces, como estamos mencionando precisamente, las estrategias de enseñanza se pueden clasificar de diversas formas según el grado de participación de los alumnos, el tipo de aprendizaje o la etapa en la que se encuentra el estudiante. Por el grado de participación, los métodos de enseñanza se pueden clasificar en expositivos, trabajos independientes y elaboración conjunta. Por el tipo de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje se pueden clasificar en cognitivas, metacognitivas y socioemocionales. Por la etapa del estudiante, las estrategias de aprendizaje se pueden clasificar según la fase en la que se encuentre el estudiante, antes, durante y después de adquirir sus conocimientos. Por el tipo de actividad, las estrategias estructurales son aquellas en las que el concepto se aplica de una actividad con la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etcétera. Sabemos que entonces, pues, se utilizan diferentes herramientas y que obviamente, pues, tenemos ahí, pues, varios aspectos que podemos utilizar porque sabemos que hay aspectos de los cuales, dependiendo del nivel educativo, pues son muy importantes de resaltar. Verificamos que precisamente cada uno de estos aspectos, pues tenemos que validarlo, tenemos que ver algunas estrategias como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza basada en proyectos, uso de tecnología educativa, autoexplicación, establecimiento de metas, seguimiento del progreso. La elección de una estrategia
de enseñanza depende de varios factores, como el tipo de estudiante, su motivación, la materia y el contexto. En el ámbito educativo, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo o efectiva y metacognitiva. Verificamos que precisamente pues esta parte es la parte fundamental porque las estrategias pues se implementan en muchos aspectos. Desde que nosotros identificamos, vemos que la importancia de lo que viene siendo la educación empezó a centrarse en el alumno como el sujeto que aprende. Se comenzó a analizar no solo las técnicas que utiliza el profesor para desarrollar sus clases, sino que también las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se presentan juntos, es decir, las estrategias que se emplean para la instrucción inciden en los aprendizajes, considerando que los estudiantes tienen sus formas muy particulares de aprender. Otro de los elementos, pues precisamente es, antes de ver esa última parte del tema de esta materia, pues analizando son las estrategias como procedimientos o secuencias de acciones conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución del problema tanto en el ámbito académico como fuera de él. Esta forma de aprender concierne a la toma de decisiones y facilita el llamado aprendizaje significativo. Este tiene relación con la vida práctica y laboral, es decir, un significado que incide en el estudiante y futuro profesional, pues no solo asimila cómo utilizar determinados procedimientos, sino también sabe cuándo y por qué utiliza, además de favorecer el proceso de resolución de un problema o de una tarea. Ejecutar, obviamente, esta parte. En el ámbito académico, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en ensayos, elaboración, organización y control de la comprensión, de apoyo o efectivas y metacognitivas. Dichas estrategias conllevan a que el estudiante se convierta en autónomo, independiente y autorregulado, capaz de aprender y saber aprender. El estudiante y el trabajo autónomo independientes y autorregulados del individuo se logran a través de su propia organización del trabajo y de la adquisición de competencias, las cuales implementará en el tiempo que le dedique su atención y que de acuerdo a la planificación, la realización y la evaluación de las propias experiencias de aprendizaje, el individuo avanzará construyendo el sentido del conocimiento privilegiado y los procesos de codificación, de organización y de elaboración, así como de transformación de interpretación de la parte cognitiva. En el contexto, pues verificamos precisamente que esto, pues es muy importante dentro de la parte de la metodología, dentro del análisis y discusión de los resultados, y así también para poder nosotros identificar cuáles son las partes más importantes de la enseñanza-aprendizaje. Dentro de este último tema de la primera etapa de esta materia, pues vamos a ver precisamente pues aspectos importantes que nos facilitan la enseñanza, porque sabemos que las primeras instituciones educativas pues tuvieron que ver con la parte religiosa. Entonces vemos precisamente cuál es la parte o en este caso la función de la iglesia en la Edad Media. Precisamente pues vamos a ver que la iglesia en la Edad Media tenía varias funciones, entre ellas la parte de la espiritualidad, porque la iglesia se encargaba
de ese elemento en la sociedad, oficiando ceremonias y sacramentos, así como manteniendo la unidad de los creyentes. La Iglesia organizaba a la sociedad feudal en tres grupos: protección militar, protección espiritual y trabajo, así como la Iglesia difundía los principios morales y religiosos del cristianismo que modelaron la vida cotidiana de la sociedad. La Iglesia se convirtió en la fuerza unificadora de Europa, reemplazando al Imperio Romano. La Iglesia se encargaba de ciertos aspectos asistenciales como ayudar a los demás y los más necesitados. La Iglesia influyó en el arte romántico, que se caracterizó por tener como edificio principal las iglesias, monasterios y catedrales. La iglesia poseía tierras, cobraba impuestos, que eran los diezmos, y realizaba artesanías y tenía como función de ser prestamista. Entonces la iglesia mantenía la unidad de los creyentes y se encargaba de fijar sus obligaciones religiosas. Seguir estas normas servía para redimir los pecados, alcanzar la vida eterna y evitar la condena al infierno. Toda la vida social o privada estaba marcada por la intervención de la iglesia. Sabemos entonces que la iglesia pues era la parte más importante en este caso de el desarrollo educativo, y que obviamente pues como un elemento de la Edad Media pues se manejó que en este periodo, que era principalmente en el siglo XV, pues se manejaba la Iglesia Católica como una parte de desempeño, y que también tenía que ver con los aspectos políticos, educativos y culturales. La Iglesia, pues precisamente era esa parte fundamental que tenía que ver con pues la parte política. Sí hay como elementos y circunstancias que tenemos que mencionar, porque dentro de la iglesia pues había una vida social. Toda vida social o privada estaba marcada por la intervención de la iglesia. El nacimiento, el matrimonio, el funeral tenían sus ceremonias religiosas, y la iglesia se encargaba de la enseñanza y de la asistencia a pobres y enfermos. Si teníamos como desobediencia a estas imposiciones, cualquier cristiano, aunque fuera no noble o del mismo rey, podía ser excomulgado, es decir, expulsado de la iglesia. Por ello se dice que una de las principales características de la Edad Media es que fue teocéntrica, es decir, Dios estaba en el centro de la vida y la sociedad. La influencia y el poder económico de la Iglesia se manejaba porque era también una institución muy rica, poseía inmensos territorios y cobraba a los cristianos el diezmo, un impuesto para mantener al clero y administrar abundantes riquezas. La organización de la iglesia y su influencia política era porque los hombres y las mujeres dedicados a la iglesia eran el otro grupo privilegiado de la sociedad feudal. Entre sus integrantes existían grandes diferencias: los altos cargos, el papa a la cabeza como líder espiritual, pero también jefe político de los territorios de la iglesia. Asimismo, cardenales, obispos y abades disfrutaban de los mismos privilegios que los nobles, grupos acomodados de la sociedad, pero los sacerdotes o curas y los monjes llevaban una vida similar a la de los campesinos. La convención de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo también permitió una progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos. En ellos los representantes del clero
actuaron como colaboradores y o consejeros directos de los reyes. La iglesia, como aquí tenemos, pues es precisamente la parte que controla, la parte que maneja ese tipo de características y obviamente esto pues tiene una trascendencia histórica. Entonces, vemos que también pues las primeras universidades pues fueron precisamente de la parte eclesiástica. Las primeras universidades. Vamos a hablar un poco a precisamente esa parte de lo que viene siendo las universidades porque tiene que ver con elementos importantes acerca de las principales características que vamos a hablar. Tenemos entonces que verificar que precisamente cuando nosotros hablamos de las primeras universidades, pues entonces entendemos que fueron los primeros centros educativos acerca de la historia de estos aspectos. Hablemos un poquito acerca de esto porque la palabra universidad fue creada probablemente por Cicerón con el sentido de totalidad. Deriva del universum, que significa reunido de un todo, referido a las universidades. Aquel vocablo pasó a designar la institución que tenía carácter de totalidad en sus sentidos. Originalmente fue la parte de universitas. Las universidades nacieron como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI en torno a la filosofía, teología, que formaron las primeras escuelas principales que tenían esa llamada enseñanza superior. El nombre oficial de la organización de esta enseñanza superior fue primero Stadium Generale, que tenía que ver precisamente con las más grandes creaciones de las civilizaciones occidentales. Vemos que la universidad nació no nada más en la idea preconcebida, sino en la parte convergente que tiene que guiar, aprender y enseñar. Los jóvenes también universitarios, pues tienen características específicas porque muchas universidades, entonces los profesores y la mayor parte de los alumnos eran clérigos. El idioma era en todo latín. Una típica organización estudiantil de la universidad medieval surgió del carácter, obviamente genuino, de las naciones que fueron desapareciendo a medida que se formaban los grupos europeos modernos. Vemos también que las primeras universidades también definieron en la orientación de los estudios, la de Bolonia, que era fuerte en derecho, y la de París en teología, y filosofía, la de Oxford en matemáticas, física, astronomía, y la de Montpellier en medicina. Las cuatro universidades que nacieron en el siglo XII y las primeras de todas fueron las de Bolonia, la de París y la de Oxford. Obviamente sabemos que Oxford pues tenía que ver con esa metrópolis más dedicada. Las de Bolonia y París fueron los dos arquitepis, en este caso, todas las demás universidades medievales formaron bajo la influencia del siglo XIII y apareció una centena de universidades con fines de Edad Media hacia los ochentas. Entonces vemos que comienzos del siglo XIII y XIV se establecieron las facultades. Las primeras fueron las de artes y la de tecnología. eh, Pronto nacieron las de Derecho, Filosofía y Medicina, luego, entre otras, las de Matemáticas, Ciencias Naturales, y en Alemania la Facultad de Medicina pasó a construir una categoría aparte de las demás que presentaban campos
ligados en la parte filosófica del reflejo de estas categorías. Vemos entonces que la historia de las universidades pues tiene que ver con muchos aspectos importantes y que obviamente pues tenemos que ver una pequeña línea del tiempo y los orígenes de las universidades y sus características. Entonces, por tal motivo, pues vamos a dar por terminada la primera sesión aquí. Continuamos la siguiente clase ya analizando toda la parte de los orígenes de las universidades y sus características. Les agradezco mucho por su atención y continuamos la siguiente.